a saludar a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Nicolás, Facundo Pastor en la red. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Facundo? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias por atendernos en esta tarde tan lluviosa. Nicolás, ¿el campo está en pie de guerra? El campo está alterado, el campo está preocupado, el campo está expectante porque puntualmente acá, bueno, lo que hablaba recién usted, el aumento de impuestos, ya sea inmobiliario, patentes, tasas municipales, intendentes que han propuesto aumento de tasas desmedidas, eso altera y mucho el humor del productor. Un humor que viene muy sensible de los últimos 3 años, Facundo, acordémonos ahora porque está lloviendo todos los días. Sí. Pero nosotros tuvimos la peor seca de muchos años, y no solo un año, sino 3 años de seca, que lo padecimos los productores agropecuarios, pero también lo padeció la Argentina, ¿no? Con menor producción, más problemas, menos volúmenes para exportar. Entonces, acá hay cosas que ya sobrepasan a lo que es la producción agropecuaria. Si al campo le va bien, a la Argentina le va bien, Facundo. Eso no es nada más que una linda frase. Sí, no es un eslogan, Nicolás, lo hemos hablado en más de una oportunidad. Es una realidad. Ahora, el ministro habla de 125, un escenario traumático para el campo, para la Argentina, para todos. ¿Usted cree que el impuesto de Kicillof es una especie de 125, como dice Guillermo Franco? Pasaron muchos años de aquella 125, Facundo. Ahora sí, nunca tenemos que perder de vista que los problemas se van generando desde los lugares más sensibles, que son, por ejemplo, las diferentes rurales de la provincia de Buenos Aires, que ya están en actividad y hay reuniones permanentes. Todos los días uno se entera de una reunión donde los productores van a expresar su bronca con respecto a la suba de tasas, ya sea impuesto inmobiliario, como le decía, o la tasa vial del partido X. Acá hay que entender que el productor no resiste más impuestos, Facundo. Yo he hablado con gente que, más allá de quejarse o no por el impuesto inmobiliario, lo que dicen es que no les alcanza el dinero para pagar. El problema, Facundo... Ahora, Nicolás, cuando uno lo escucha al gobernador, yo apunté algunos datos, porque quiero saber si esto es cierto, lo que planteó el propio Kicillof hace pocas horas. Cuando él habla, él dice, no es un impuestazo. Y dice que el impuesto inmobiliario rural lo pagarían solamente 2.000 de los 300.000 propietarios de campo en la Argentina. Por encima de la inflación. En la provincia de Buenos Aires. Por encima de la inflación, un 300 hasta 315% de aumento. ¿Esto es así? Bueno, yo lo he escuchado al gobernador y he conversado con él con respecto a que hay 300.000 partidas que pagamos impuesto inmobiliario, y de esas 300.000, 2.000 están por encima de la evaluación que le pegaría hasta el 300%. Eso, vamos a hacer un poquitito de historia. Eso salió por la legislatura de la provincia de Buenos Aires allá por diciembre. Muy bien. Lo que por ahí no se habla es que hay también, aparte del impuesto inmobiliario, hay una tasa complementaria, un impuesto complementario que data de muchos años para atrás, pero que este complementario no le cabe el 200% o el 300%, es más discrecional. Entonces, hay cosas que yo las he conversado con gente de la gobernación, con el gobernador y gente de la gobernación, pero también ese complementario que altera totalmente las 4 cuotas que tiene el inmobiliario, eso sí, no está dentro de eso que dice el gobernador. Bien, y le pregunto por... Sí, perdón. Sí, también le pregunto porque en términos reales, según la información oficial, lo que se paga de impuesto inmobiliario rural incluso es menos que lo que se pagaba durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Es un 16,3%, va a estar en 2024 en términos reales de lo que se pagaba con el gobierno de Vidal. Y ese es un análisis económico que
yo he visto algunos cuadros, pero acá la realidad, lo que todos, usted, yo y todas las personas en general decimos, ¿cuánto pagué el año pasado y cuánto voy a pagar este año? Esa es la realidad. ¿Cuánto me exigió a mí de mi bolsillo pagar el año 23 y cuánto me exige el año 24? Esa es la cuenta que hacemos todos. Claro. Es la cuenta más fácil, más sencilla. Si el año pasado pagué 100 y este año pagué 500, bueno, me subió X. El gobierno de la provincia de Buenos Aires hace un planteo, no, pone la situación de una manera. El año pasado, si usted era buen pagador, digamos, cumplía en tiempo y forma, tenía la posibilidad de un descuento de un 20% por un beneficio de ser buen pagador. Este año esa posibilidad no existe. El año pasado éramos muchos los que por ahí teníamos alguna partida en desastre agropecuario, eso tuvo también una quita de impuestos. Entonces, hay una ecuación para hacer. Pero la realidad es que nosotros, cualquier ser humano se fija cuánto pagué el año pasado y cuánto pago este. Bueno, en ese sentido, obviamente que usted responde al sector al que pertenece, y le pregunto, porque escuchaba que el productor no da más, no puede pagar más. Nadie en esta Argentina puede pagar más. Incluso ahora se está discutiendo si vuelve el impuesto a las ganancias. Imagínese lo que es para un trabajador que le descuenten de vuelta de un sueldo de 1.700.000 pesos, 300.000 pesos. O sea, ningún sector puede pagar más. Hay un Estado que decide no poner más plata y que tiene que recaudar de algún lado. Bueno, uno de esos sectores, incluso le pregunto por qué el objetivo del gobierno nacional era imponer las retenciones de vuelta, algo que logró frenar la oposición dialoguista, los gobernadores, sobre todo de Juntos por el Cambio, de Entre Ríos, de Santa Fe. Sí, coincido. Los gobernadores, a ver si hay algo que ha hecho este gobierno, ha puesto en valor a todos los gobernadores de las diferentes provincias de la Argentina, y los gobernadores ante esa situación expresaron su disconformidad, y bueno, perfecto, y se siguió avanzando. Ahora sí. No olvidemos, Facundo, tampoco, señorita, que el sector agropecuario, y esto no pasa, por eso dije, no solo agropecuario, sino a la Argentina toda, todos los que tenemos algo en la provincia de Buenos Aires, también nos llegó el impuesto inmobiliario de la casa que puedo tener en un lado u otro, el auto que usamos en la provincia de Buenos Aires. No estoy hablando solo del sector, estoy hablando de toda la población, que obviamente todos la estamos pasando más apretados, ¿no? Hace años, de años. Ahora, estamos en diálogo con Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, una voz, un referente, por supuesto, institucional del campo, ¿no? Por aquello que dijo Guillermo Franco. Yo quiero volver sobre este punto, Nicolás, porque la 125 era gente al costado de la ruta, tractorazos, y fue muy doloroso para el campo y para la ciudad, por ponerlo en estos términos binarios, que a mí mucho no me gusta pensarlo de esa manera. ¿Usted se imagina un escenario que se acerque a eso, o hay que bajar un poco, parar un poco con la espuma, como se dice vulgarmente, y empezar a tejer puentes entre las distintas miradas que se tienen en este país? ¿O usted cree que no hay vuelta atrás y se va a un escenario así verdaderamente complejo? Estaría haciendo, digamos, futurismo. El malestar está, la sensación de sentirse agobiado por la tremenda carga impositiva está. Esto puede generar lo que dijo el ministro, no lo sé, pero a ver. ¿Pero usted cree que puede generar otra 125? Esperemos que no, Facundo, esperemos que no, que hayamos aprendido algo de eso que pasó en el año 2008, que no fue bueno para la Argentina. Entonces, se tiene que terminar la forma del atropello, se tiene que terminar y tiene que haber responsabilidad tanto de parte de la ciudadanía, de la sociedad, como de la gente que tiene la autoridad de gobernar, y entender que quizás algunas acciones
merecen estudiarse, merecen Claro. sentarse, merecen dialogarse. Bueno, ahí No en ese sentido salir de usted, una manera. sí, usted mencionó Sí. que habló con Axel Kicillof, habló con otros funcionarios, me imagino que es el titular del ARBA, Cristian Girard. ¿Hay un diálogo posible? ¿Hay una mesa de que se pueden sentar y dialogar, que algo que con el peronismo no se había podido reconstruir? A ver, creo que si en una mesa o en una sociedad no hay diálogo, se rompe todo. Claro, claro. Tendríamos que tener la capacidad todos de poder expresar lo que pensamos, expresar lo que decimos, y las autoridades tomar nota y ejercer esa autoridad de la manera acorde a la necesidad de la sociedad. La verdad que el campo se siente que viene aportando a un bolsillo de payaso permanentemente, donde acá hay que reordenar el gasto público. Hay ¿Cuántos que reordenar, impuestos, Nicolás, paga el campo? arriba de 80, 90 impuestos. ¿Tienen Pero, 80, ojo, 90 Facundo, impuestos? cuando usted tiene una actividad, si usted Sí. es un productor de soja, usted Sí. ya está pagando el 33% sobre cualquier actividad. Imagínese. Y eso no es un tema del gobierno provincial, es un tema del gobierno nacional. Claro. Por eso insistimos y seguimos insistiendo, la retención, el peor impuesto, un impuesto el más unitario de todos, porque también recauda la nación y no es coparticipable a los lugares donde se genera. Bueno, salgámonos de la retención siempre diciendo que es un pésimo impuesto. El agobio que sufre los productores y los ciudadanos todos, es enorme, Facundo. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a tratar de acompañar esta construcción de Argentina, sí, pero también desde el lado de las provincias, del gobierno nacional, de las intendencias, tienen que mostrar también que hay una forma de gastar mejor. Yo no digo de no gastar. Lo que hay que cambiar es el mal gasto del Estado, no el gasto Claro. del Estado. Ahora, el mal gasto. Nicolás, ¿sienten desde el campo que hay sectores que miran al campo con prejuicios? Sí, a ver, no sé si sectores. Algunos gobiernos se han encargado de gobernar siempre eligiendo un enemigo y bueno, quizás el campo fue el enemigo elegido por algunos gobiernos. Usted se refiere al kirchnerismo. Exactamente. Y bueno, y entonces así pasamos, Facundo, desde el año 2006, Claro. cuando se cerraron las exportaciones de carne, al 2008, que fue la famosa 125, y pasamos 14, 15, no sé, Sí, un montón de años, sí. en discusiones realmente que lo único que hicieron fue hacer no avanzar a la Argentina cuando miramos nuestros países vecinos que se dedican prácticamente a lo mismo. Claro, ahora, En Nicolás, situaciones usted me quizás- dice, hubo gobiernos, ¿sí? Que miraron al campo con prejuicio. Usted me dice el kirchnerismo, ¿sí? ¿Usted cree que Kicillof tiene algo especial con el campo? Espero creer que no, porque es el gobernador de una de las provincias más productivas de la Argentina. Y si es una provincia de las más productivas de la Argentina, donde, por ejemplo, se cosecha el 50% del trigo que se genera en todo el país, Sí. malo sería que tenga un prejuicio con el campo. Al contrario, hay que incentivar que el campo produzca más. Pero usted Porque es lo cuando, que se pero necesita. Nicolás, cuando usted se reúne con Kicillof, ¿siente que el diálogo fluye, que el diálogo es bueno, o que siempre hay una lupa puesta? Porque cuando yo escucho la conferencia de prensa del gobernador y él describe los 300.000 propietarios que pagan impuestos, pero que solamente hay 2.000 que quedan por arriba de la inflación, y aclara que son los 2.000 que tienen campos o territorios y campos de más de 3 millones de dólares. Entonces hay una mirada puesta sobre algunos, sobre, por supuesto, esto no incluye a todos los productores. Hay una mirada puesta. Sí, de impuesto progresivo. No, bueno, pero a ver, más allá del capital que tenga el productor X o cualquiera, eso es un capital de trabajo. Entonces, para que ese campo que puede valer lo que valga, produzca, hay que invertir.
y hay que invertir y mucho, y hay que invertir y trabajar y dar trabajo. No es un bien, un inmueble que uno lo tiene como una inversión para cierta renta. Exige mucha inversión. Y cuando uno tiene una catástrofe como fue la seca, esa inversión en muchos casos se pierde. ¿Y qué se pierde? Capital de trabajo. Y el capital de trabajo en un país que funcione bien se puede recuperar en base a crédito, y con inflaciones que rozan o venían rozando el 20, ¿qué crédito se podía? Entonces nos hemos metido en un embrollo muy grande que va a costar salir adelante. Entonces, para ir desenroscando todo eso, bueno, hay que generar un ambiente, un ámbito tal que, bueno, que sea factible poder reinvertir, poder tomar un crédito, poder hacer una cosa, poder hacer otra. En tanto y en cuanto la presión impositiva siga siendo alto y la salida del gasto siga siendo inmenso, y bueno, va a ser difícil. Ahora, cuando uno también paga impuestos, el impuesto se paga, Facundo, más allá del campo, porque también se logra cierto beneficio en infraestructura, en caminos rurales, rutas, hospitales. La salud en la provincia de Buenos Aires, como en todo el país, está muy complicada. Las rutas de la provincia de Buenos Aires, los caminos rurales, perdón, Facundo. Sí, lo estamos viendo con este tremendo temporal, ¿no? Pero este temporal hace que mucha gente que está cosechando su producción no tenga la posibilidad de sacarlo de su campo, porque no hay una infraestructura que permita poder... bueno, todas esas cosas son difíciles. Seguro. Por eso también uno a veces se mal predispone, ¿no? Seguro. Nicolás, muchas gracias por este diálogo. Gracias a ustedes, que sigan bien. Gracias. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.